el Rey infinito en poder, eres el Rey de los cielos. Seré para el siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Eres el Rey, lo confiesa mi ser, eres el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Eres el Rey, eres el Rey, eres el Rey de mi vida. Eres el Rey, eres el Rey, reinas con autoridad. Tu reino eterno es, tu trono el cielo es. Es el Rey que viene su pueblo a llevar. Eres el Rey infinito en poder, eres el Rey de los cielos. Seré para el siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Eres el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Eres el Rey, eres el Rey, eres el Rey de mi vida. Eres el Rey, eres el Rey, reinas con autoridad. Tu reino eterno es, tu trono el cielo es. Eres el Rey que viene su pueblo a llevar. Eres el Rey, eres el Rey, eres el Rey de mi vida. Eres el Rey, eres el Rey, reinas con autoridad. Tu reino eterno es, tu trono el cielo es. Eres el Rey que viene su pueblo a llevar. Eres el Rey, eres el Rey, eres el Rey de mi vida. Eres el Rey, eres el Rey, reinas con autoridad. Tu reino eterno es, tu trono el cielo es. Eres el Rey que viene tu pueblo a llevar. Como tú en la tierra, oh Señor, hermoso e inigualable es tu valor, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí.
Mientras tenga vida esperaré. Cuando cara a cara te veré. Y nada en este mundo saciará. Jesús, su copa no se secará. 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 Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Gracias tu presencia. Tu presencia es el cielo para Buenos días, el Señor les bendiga. Qué bueno estar juntos otra vez para compartir la palabra del Señor y alabar su nombre. Yo soy el pastor Guillermo Herrera de CCI Panamá. Hoy les propongo un tema interesante, victorioso en novedad de condición y escenario. Repito el título, victorioso en novedad de condición y escenario. Y para respaldar ese título, tenemos como texto de respaldo Hebreos capítulo 10, versos 5 al 12. Si me permiten, lo buscamos y leemos juntos. Repito, Hebreos capítulo 10, versos 5 hasta el 12. Dice el texto así: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Aquí tenemos un escenario muy interesante. Está relatando aquí la llegada de Jesucristo al mundo. De hecho, el texto comienza diciendo, por lo cual entrando al mundo dice. Entonces, ¿qué vemos aquí? Lo que vemos y lo que vamos a ver es que, como en todas las disciplinas, condiciones y momentos de la vida, el Señor Jesús es el que nos dicta la cátedra perfecta para que no fallemos. Por tanto, vamos a revisar este texto para que encontremos en él cuál es el comportamiento que nos conviene. ¿Cómo lo hizo el Señor?
¿Qué actitudes tuvo frente a eso? Él vino para salvar a la raza humana, para convertirse en salvador de la raza humana. ¿Cómo lo logró? ¿Por qué lo vamos a revisar y por qué lo pensamos para hoy este tema? Porque nosotros también estamos entrando en una nueva etapa de la historia, algo que no habíamos vivido antes y necesitamos que alguien nos diga cómo hacerlo sin fallar. Una nueva etapa es una novedad de vida, dependiendo cómo usted o yo la veamos, pero es algo que de las generaciones que hoy vivimos nadie había vivido. Es la misma situación a la que se enfrentó Jesucristo. Hasta el momento en que Él es enviado por la voluntad del Padre a la tierra, Él estaba en condición de Dios, en condición espiritual, como dice la Escritura, que Dios es espíritu. Él estaba en esa condición y luego, por la voluntad del Padre, Él viene al mundo a hacer la voluntad del Padre, convirtiéndose en ser humano, en hombre. Esto era novedoso para Él, porque Dios es espíritu, pero ahora a Él le tocaba convertirse en hombre, tomar forma humana, carne humana, para vivir entre los hombres de manera perfecta y así realizar la voluntad de Dios el Padre de manera perfecta para lograr salvar a la humanidad. Esto es bien interesante porque es lo mismo en que nos encontramos nosotros frente a una situación que antes no hemos vivido y nos estamos preguntando cómo hacerlo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo emprender frente a esto que se me presenta? Frente a esta situación que nadie sabe cuándo va a terminar, ni cómo se va a solucionar, porque muchos piensan que simplemente con la llegada de las vacunas todo va a concluir. Eso no es cierto. Todavía no se sabe ni siquiera cuál va a ser el efecto a largo plazo de las vacunas. Pero ese es otro tema y vamos a dejarlo allí. El asunto aquí es que estamos frente a un nuevo escenario y necesitamos que alguien nos diga cómo se vive cuando se está frente a un nuevo escenario y en una nueva condición que antes no habíamos nosotros tenido. En primer lugar, ¿qué necesitamos hacer? Y aquí vamos a seguir el proceso de lo que hizo Jesucristo cuando, como dice el texto, entró al mundo. En primer lugar, nosotros necesitamos entender que nos conviene estar en el lugar que Dios nos ha asignado. Recordemos que Jesucristo venía a la tierra para habitar entre humanos como humanos por la voluntad del Padre. Él no venía por un capricho, no venía de paseo, Él venía por la voluntad del Padre a tomar forma humana para habitar entre humanos por la voluntad del Padre, porque el Padre quería salvar a la humanidad y la humanidad hasta ese momento estaba totalmente perdida, sin esperanza. Entonces, conviene en primer lugar que frente a toda situación o circunstancia que vivamos, nosotros recordemos que nos conviene estar en el lugar en el que Dios nos quiere, en el que Dios nos ha asignado, porque ¿sabe por qué? Porque es el lugar donde Dios nos va a respaldar con todo lo que Él puede respaldarnos. Es importante, Jesucristo venía entonces conforme a la voluntad del Padre, estaba entrando al mundo. Para seguir Él teniendo la voluntad del Padre de manera total y perfecta, Él necesitaba permanecer en su voluntad. Una vez llegado acá por la voluntad de Dios el Padre, Él necesitaba permanecer acá en la tierra entre los humanos en la voluntad del Padre. Cuando Jesús llega a la tierra, el texto nos dice que hizo un inventario de las cosas que Dios no quiere, que no le agradan y también de la provisión que Dios el Padre hizo. Observemos el texto.
El texto dice que Jesucristo dijo: sacrificio, holocaustos y ofrenda por el pecado no te agradaron. Él revisó la situación, la condición, y él descubrió que las cosas que los seres humanos hacíamos hasta ese momento para supuestamente ser perdonados del pecado no se lograba. ¿Por qué? Porque son cosas que a Dios no le agradan, porque son cosas que, como dice el texto, no pueden perfeccionar al ser humano. Entonces Jesucristo descarta de una vez esa situación. Él descarta la norma de hacer lo que todo mundo hace. Y esto es importante, lo digo con total conciencia. Hay que descartar lo que todo el mundo hace, porque no estamos llamados a seguir lo que todo el mundo hace. Estamos llamados a seguir lo que es correcto, lo que conviene, lo que no ofende a Dios, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces Jesucristo, siguiendo la dirección que el Señor Jesucristo nos da, Él descarta todo lo que no le agrada a Dios, pero también Él revisa que Dios, el Padre, le ha provisto algo. Porque el texto nos dice que sacrificio y ofrenda y holocausto por el pecado no le agradan a Dios, el Padre, pero luego añade: pero me diste un cuerpo. Era lo novedoso que el Padre le había entregado para entrar al mundo. Un cuerpo. Un cuerpo. Era lo que Él tenía. Y yo te pregunto a ti, ¿qué te ha entregado Dios en este tiempo? En medio de esta pandemia, de toda la situación que ha venido como consecuencia de la pandemia, hay destrucción de la economía a todos los niveles, hay falta de empleo, hay problemas de salud, hay problemas emocionales, hay enfermedades físicas que han venido como consecuencia de las inquietudes y zozobras que provoca la pandemia. En medio de toda esa vorágine de malas noticias y de cosas raras, ¿qué te ha provisto Dios? ¿Qué has descubierto tú que Dios te ha provisto? Yo te voy a mencionar algunas cosas. Hay personas a las que Dios le ha provisto, por ejemplo, de una gran facilidad de palabras. Hay personas a las que Dios le ha provisto también de capacidad para dirigir. Hay personas a las que Dios le ha provisto una inquietud de realizar un nuevo emprendimiento, un nuevo negocio, estudios, cosas que antes no había hecho o que las comenzó a hacer y las detuvo. Hay una serie de cosas que Dios te ha provisto. De pronto, en medio de esta pandemia, ¿por qué no decirlo? Hay personas a las que Dios le ha provisto capital económico. Diferentes valores Dios le ha dado a la humanidad. Diferentes tipos de valores, de cosas que son de valor, Dios ha provisto a la humanidad. Y a ti y a mí nos toca descubrir qué es lo que Dios nos ha provisto, porque precisamente eso que Dios nos ha provisto, lo ha provisto con un propósito. Tal vez a ti te ha provisto del valor para hacer algo que se necesita hacer, pero que otros no se atreven. Repito, tal vez Dios te ha provisto del valor que se necesita para hacer cosas que son necesarias, pero que otras personas no se atreven. ¿Y sabes qué? Es precisamente esa herramienta o esa riqueza que Dios ha puesto en tus manos para que tú la utilices. ¿Qué más entonces podemos ver que hizo Jesucristo? Cuando Él descubre lo que Dios no quiere, lo que no le agrada,
Pero luego descubre por el otro lado, al hacer el inventario, de que Dios le había hecho provisión para el tiempo en que él estaba entrando en la tierra. Entonces él toma una decisión. Él decide qué hacer con lo que Dios le ha dado. Tú también y yo tenemos que decidir qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha dado. Posiblemente Dios te ha dado una gran cantidad de personas que te están buscando, y tú descubres que tienes capacidad de dirección para dirigir personas, para hacer algo con personas. Pues Jesucristo descubrió que él tenía un cuerpo, que Dios le acababa de dar un cuerpo. Entonces Jesucristo, ¿qué hizo? Dice el texto que decidió usar ese cuerpo, que era lo nuevo que él tenía, lo que descubrió que Dios, el Padre, le había dado, para con él y en él hacer la voluntad de Dios. Ese cuerpo que Dios le había dado tenía un propósito: hacer la voluntad de Dios. Eso que Dios te ha dado tiene un propósito. Esa fuerza que Dios te ha dado, ese vigor que Dios te ha dado, ese aliento que Dios te ha dado, esa facilidad de palabras que Dios te ha dado, ese ingenio para inventar cosas nuevas, para organizar negocios o acciones tal vez que comienzan en tu mente. Un día te levantas y dices, ¿sabes qué? Esto puede dar buen resultado. Eso te lo ha dado Dios. Esas capacidades te las ha dado Dios. Y tú tienes que decidir qué hacer. Mira, Jesucristo decidió que con ese cuerpo que él tenía, él podía hacer la voluntad de Dios. No necesitaba animales para sacrificarlos, no necesitaba fuego para los holocaustos, no necesitaba una gran multitud que viniera con él. Él simplemente necesitaba lo que Dios le había dado, un cuerpo con el cual él pudiera hacer la voluntad de Dios. Y él decide hacer esto. Él decide hacer con lo que Dios le ha dado la voluntad del Padre. La voluntad del Padre. ¿Sabes? Es importante que en este proceso nosotros entendamos que lo que nos conviene es hacer la voluntad de Dios, con eso que Dios nos ha dado. ¿Sabes? ¿Y sabes por qué lo enfatizo? Hacer lo que nos conviene con lo que Dios nos ha dado. ¿Sabes qué es lo que nos conviene? Hacer con eso la voluntad de Dios. Porque nosotros podemos tener una provisión que Dios nos ha dado, pero podemos hacer cualquier cosa. Hay quienes, por ejemplo, con ese cuerpo que tienen, hay gente que tiene cuerpo atlético. ¿Y sabe qué se dedica? A delinquir. Hay personas que tienen cuerpos hermosos. ¿Y saben a qué se dedican? A la prostitución. Y así, diferentes situaciones hay. Hay gente que tiene una gran facilidad de palabras, pero ¿a qué se dedica? A embaucar a otros para timarlos, para robarles. Hay gente que tiene una gran capacidad de convencimiento y se dedica simplemente a engañar para sacar ventaja de otras personas. O sea, con lo que Dios te ha dado, tú puedes hacer la voluntad de Dios o puedes salirte de la voluntad de Dios. Pero recuerda lo que dijimos antes. Si tú realmente quieres llegar a donde Dios te quiere tener, con lo que Dios te ha dado, te conviene utilizarlo como Dios quiere que sea utilizado. Observemos que Jesucristo decidió usar el cuerpo que Dios le había dado, que para él algo nuevo era haciendo la voluntad de Dios el Padre. Ahora, recordemos que eso está escrito en el libro de Salmos. O sea, antes de que Jesucristo llegara a este mundo, ya Dios había a través del salmista declarado lo que él quería que Jesucristo hiciera una vez llegado a la tierra con ese cuerpo que el Padre le había dado. ¿Y sabe qué quería? Que hiciera su voluntad
con ese cuerpo aquí en la tierra. Repito, lo que el Padre quería que Jesucristo hiciera con ese cuerpo que Él le había entregado aquí en la tierra, Dios se lo había inspirado al salmista para que lo declarara y estuviera escrito. Jesucristo descubre que lo que Él debía hacer con ese cuerpo ya estaba escrito. Y yo te voy a decir algo, lo que Dios quiere que tú hagas con lo que Él te ha entregado ya está escrito. Simplemente tienes que revisar la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios, y allí tú vas a descubrir cómo es que Dios quiere que tú procedas con lo que Él te ha entregado, con eso que Él ha puesto en tus manos, que es una riqueza que posiblemente no lo has descubierto, o que tal vez sí lo has descubierto, pero te da temor usarlo, o simplemente no te has decidido a comenzar. Pero lo que Dios quiere que tú hagas con ese beneficio, con esa riqueza, con ese talento, con esa inteligencia, ya eso está escrito en la palabra de Dios. Dios quiere que hagas su voluntad. Él quiere que haga su voluntad. Jesucristo decidió hacer la voluntad del Padre. Repito, decidió hacer la voluntad del Padre. Entonces, cuando Él decidió con ese cuerpo hacer la voluntad del Padre, ¿sabes qué Él hizo? Él elaboró un plan. Te invito en este momento a leer el texto en los versos 7, 8 y 9. Los versos 7, 8 y 9. Observemos para que veamos cómo el Señor fue llevando de manera ordenada todo lo que Él descubrió que convenía hacer y que ya estaba escrito. Dice el verso 7, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios. Una vez que Él descubre que Dios le ha dado un cuerpo, que el Padre le ha dado un cuerpo, dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y aquí viene lo que les mencionaba, como en el rollo del libro está escrito de mí. Por anticipado, el Padre había determinado mandar a escribir a través de un salmista lo que Él quería que Jesucristo hiciera una vez que estuviera en la tierra con ese cuerpo. Por eso yo te insisto, lo que Dios quiere que tú hagas con lo que Él te ha entregado ya está en la palabra de Dios. Pero continuemos, verso 8. Y luego dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Verso 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. ¿A dónde quiero llegar con esto? Jesucristo, una vez que Él descubre que Él tiene algo entregado por el Padre, Él decide hacer con ese algo, que en este caso es su cuerpo, lo que está escrito de Él, según la voluntad del Padre, hacer su voluntad. Entonces, ¿qué hace Él? Él, simple y sencillamente, observemos lo que Él hace. Él toma la decisión de hacer la voluntad de Dios. Ese es su proyecto. Él elabora un plan para realizar la voluntad de Dios. Él elabora un plan. Y luego que Él elabora el plan, dice el texto que Él comunica al Padre en oración lo que Él va a hacer. Él se pone de acuerdo con el Padre. Leamos el texto otra vez. Dice el verso que entonces Él dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Él está en oración, está hablando con el Padre, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, está hablando con Dios, para hacer tu voluntad. Y luego le pide, quita lo primero para establecer esto último. Yo te digo,
Eso, si tú ya lo has descubierto, que Dios te ha entregado, que ha puesto en tu mano para ese nuevo emprendimiento, para eso que Dios quiere que tú hagas en este tiempo, que Dios quiere que inicies en este tiempo, tú necesitas tomar la decisión, elaborar un plan de cómo vas a lograr hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Porque ya sabes que es una provisión de Dios, estás en la voluntad de Dios, pero para desarrollarlo necesitas el respaldo de Dios. Entonces, al igual que Jesucristo, llega en oración delante de Dios. Llega en oración delante de Dios y cuéntale a Dios lo que has decidido conforme a su voluntad hacer con lo que Él te ha entregado. Pueden ser virtudes, pueden ser riquezas, pueden ser cosas materiales, puede ser alguna cosa que tenga que ver con la intelectualidad, qué sé yo, pueden ser diferentes cosas a través de las cuales Dios nos enriquece. Pero nosotros necesitamos utilizarlas conforme a la voluntad de Dios, y para tener el respaldo de Dios necesitamos venir en oración delante de Dios y decirle: sí, Señor, reconozco que esto me lo has entregado, este es el plan que tengo con lo que tú me has entregado y esto es lo que pienso hacer de esta manera. De tal forma que Dios no necesita que tú y yo se lo contemos, pero Él espera que tú y yo le contemos, que saquemos de nuestro corazón lo que tenemos y lo pongamos delante de Él, y Él entonces va a ayudarnos, en primer lugar, a afinar el plan que nosotros tenemos, y en segundo lugar, a tener el respaldo que necesitamos para llevar adelante, para cumplir ese propósito que Él quiere que nosotros cumplamos con lo que Él nos ha entregado. Es la forma correcta, es lo que hizo Jesucristo. Repito y hago un recuento antes de continuar. Él descubrió lo que a Dios no le agrada, lo desechó de manera inmediata, descubrió en ese inventario lo que Dios le había entregado, buscó la forma y se dio cuenta de que con ese cuerpo que Dios le había entregado, él podía utilizarlo para hacer la voluntad de Dios. Se propone hacerlo de acuerdo a lo que ya Dios había mandado a escribir a través del salmista. Decide hacerlo, elabora un plan de desarrollo y luego va a la presencia de Dios y le dice: Padre, ¿sabes qué? Esto es lo que pienso hacer. Esto es lo que voy a hacer con lo que tú me diste, con lo que me has entregado. Esto es lo que voy a hacer. Es interesantísimo el texto, muy interesante, porque sabes que el texto nos dice en el verso 10 que, fíjese lo que dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. O sea que una vez que Jesucristo procede de manera correcta, el plan de Dios, el Padre, se cumple a través del Hijo y la humanidad alcanza bienestar porque Jesucristo decide y realiza la voluntad de Dios con ese cuerpo que el Padre le había entregado. Yo te digo algo y te lo puedo asegurar. Una vez que tú utilices lo que Dios te ha entregado conforme a la voluntad de Dios, en primer lugar, conseguirás bienestar para muchos. Para muchos conseguirás bienestar. Porque Dios no es mezquino. Y Dios siempre piensa en muchas personas. De hecho, Dios pudo haber decidido enviar a Jesucristo para salvar a unos cuantos de Israel o solo al pueblo de Israel. Pero Él envía a Jesucristo para salvar a toda la humanidad.
Y una vez que Jesucristo actúa correctamente, de manera perfecta, conforme al plan de Dios el Padre, se cumple el primer propósito que Dios el Padre tenía en mente al enviarlo a la tierra. Y es que la humanidad tenga opción de salvación a través de su Hijo. Por eso dice el escritor a los hebreos, en esa voluntad de Jesucristo, de utilizar su cuerpo para hacer la voluntad del Padre, en la cual Él ofrenda su cuerpo, somos nosotros santificados. Dios te está invitando y me está invitando a que hagamos uso correcto de lo que Él nos ha dado para bendecir a mucha gente. Te aseguro que Dios está pensando en mucha gente. Y tal vez tú estás pensando en este momento, qué gracioso, Guillermo, trabajar para ayudar a otros, ¿y yo qué? Bueno, allí viene el siguiente paso. Porque sabes que los versos 11 y 12 nos dicen, en el 12 sobre todo, que una vez que Jesucristo logra eso, dice, se sentó a la diestra del Padre. Dice completamente el verso 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Padre. O sea, ¿qué fue esto? Simplemente Jesucristo alcanzó otra vez su realización en plenitud, sentado, volvió a estar sentado a la diestra de Dios el Padre, porque Él hizo lo que era la voluntad del Padre con lo que el Padre le había dado. O sea, no solamente logró la salvación y la santificación, ponerla al alcance de la humanidad, sino que Él mismo alcanzó otra vez su realización total de sentarse a la diestra del Padre eternamente y para siempre, simplemente hasta esperar que todos sus enemigos sean puestos bajo el estrado de sus pies. De la misma manera, cuando tú, con lo que Dios te ha dado, actúes, ejecutes y lo uses conforme a la voluntad de Dios, no solamente tú alcanzarás bienestar para otros, sino que tú mismo te realizarás. Dios te pondrá de manera definitiva en el lugar y en la posición que Él ha establecido para que tú estés. Recuerda esto. Jesucristo, antes de irse, dijo lo siguiente: voy al Padre a preparar lugar para que yo, donde yo estoy, ustedes también estén. Y cuando me voy y esté preparado el lugar, vendré otra vez para llevar a todos los que hemos creído en Él, para que estemos en la presencia del Padre junto con Él. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente quiere decir que Jesucristo alcanzó su realización y Él quiere que tú alcances tu realización. Él quiere que tú vivas a plenitud. Él quiere que tú logres lo que Él desea para ti, no solamente en cuanto a trabajo y en cuanto a acción, sino en cuanto a posición y lugar como premio que Dios te va a entregar cuando tú actúes conforme a su voluntad. ¿Qué es lo que tienes tú en este tiempo que Dios te ha entregado? Yo te digo en esta hora, quita tu mirada de los problemas y de las situaciones de la pandemia. Fija tu mirada en Dios. Y si no has descubierto lo que Dios te ha dado, pregúntale: Señor, ¿qué me has dado que puedo usar para seguir adelante conforme a tu perfecta voluntad?
Dios te lo va a mostrar. Y una vez que te lo muestre, úsalo conforme a la voluntad de Él. Una vez que lo uses, alcanzarás bienestar para muchos, pero también tú alcanzarás tu realización total conforme al plan perfecto de Dios el Padre. Señor, te damos gracias en esta hora. Te bendecimos, Dios, y te exaltamos. Te adoramos porque tú eres bueno, porque eres maravilloso. Porque, Señor, tu palabra es clara, es perfecta. Tu palabra es una guía, Señor, tal cual ella misma lo dice, es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino para que no nos perdamos. Dios, estamos en un momento especial de la historia humana que tú has permitido. Pero, Señor, para los que creemos en ti, sabemos que no es para pérdida, sino para ganancia. Porque, Señor, necesitamos fijar nuestra mirada en ti, porque en ti hay rumbo seguro. Yo pido en esta hora, Dios, que a cada hombre y cada mujer en todo lugar, que, Señor, en este momento hable contigo, pidiéndote clarificar lo que le has entregado, el modo de usarlo y el lugar donde hacerlo. Señor, tú le respondas tal cual tú lo sabes hacer, de tal manera que alcance desde ya bendición en su camino para lograr tu propósito y su realización, Señor, tal cual tú lo has determinado. Así te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.